Hemos estado viendo esta serie de mensajes de convertidos sobresalientes en el Nuevo Testamento, en los evangelios en particular. ¿Y qué hemos visto hasta ahorita? Bueno, hemos visto que hemos averiguado qué significa la conversión, qué es la conversión. Convertir, dice la Biblia, que es hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. En otras palabras, una conversión es una transformación, implica transformación. Y transformar, la definición del diccionario es hacer cambiar de forma a alguien o algo. Transmutar algo en otra cosa, hacer mudar deporte o costumbres a alguien. Es un cambio total y nadie puede hacer esto, vimos, más que Dios. Y sucede cuando alguien recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, cuando alguien recibe a Cristo en su corazón y es salvo. Según a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, amén. Eso es la vida cristiana, una nueva vida, una vida transformada. En esta serie estamos viendo algunas personas en los evangelios que sin duda alguna experimentaron una genuina conversión al poner su fe en Jesucristo. Estamos viendo cómo eran antes y los cambios obvios en sus vidas después de ser salvos, después de recibir a Cristo. Y primero vimos la conversión de Simón Pedro. ¿Recuerdan? Allá en Lucas capítulo 5 vimos que Pedro al poner su fe en Cristo, al convertirse, estuvo dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios. Segundo, vimos que reconoció, se dio cuenta quién él era y quién era Jesús. Reconoció que era un vil pecador, que no era digno de estar con el Señor, cerca del Señor. Se humilló a sí mismo. Tercero, vimos que el temor de Dios se apoderó de él, que tenía el temor de Dios en su vida. Y cuarto, cambió de dirección. Comenzó a seguir a Cristo, se convirtió en un seguidor de Cristo. Y puse esto en mis notas, todos seguimos a alguien. Todos, cada uno aquí seguimos a alguien. Nadie aquí somos llaneros solitarios, que hacemos nada más lo que yo me place, lo que yo y no sigo. No, todos estamos imitando a alguien, todos estamos siguiendo a alguien. Así es. Así es, o estamos siguiendo las costumbres, las filosofías, las ondas del mundo, de los inconversos, o estamos siguiendo a Cristo. Estamos tratando de imitarlo a Él. Una de las dos. Jesús dijo, el que es conmigo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. El Señor dijo, no puedes estar en medio. O estás conmigo, estás tomando mi yugo contigo y yendo en mi dirección, o vas en otra dirección. Pero todos estamos siguiendo a alguien. Y tristemente hoy en día muchos cristianos se les olvida a quién deberían estar siguiendo. Y se ponen a seguir otras filosofías, otras modas, otras ondas. Lo que otra gente les dice y no lo que el Señor, para dónde el Señor les está dirigiendo. En fin, también la semana pasada vimos al endemoniado Gadareno, allá en Marcos capítulo 5, dijimos que fue un convertido radicalmente transformado, que antes de que Cristo hiciera una obra en él, estaba muerto en vida. Y la Biblia dice que todos nosotros antes de venir a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Era un hombre desenfrenado, sin rienda, nadie lo podía controlar, andaba completamente descontrolado y por lo tanto era esclavo del pecado. Dice que clamaba a gran voz, era miserable. Jesús dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero después de que Cristo hizo una obra en él, le sacó esos demonios, él puso su fe en el Señor, vemos que lo encontraron sentado. En otras palabras, en vez de andar en turbulencia, con
inquietud corriendo de un lado para acá, ahora lo encuentran sentado, lo encuentran con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz con Dios y la paz de Dios en su corazón. Ese es otro resultado de verdadera conversión. También lo encontraron vestido. Eso habla de decencia, de modestia, de dignidad personal. Este hombre se vio una transformación no nada más interior, sino exterior. Luego lo encontraron en su juicio cabal, razonando, convencido, y eso le llamamos convicción, ¿verdad? Decidido. No fue algo emocional, porque recuerdan que de ahí para adelante no quería dejar al Señor, había decidido y lo que estaba convencido. Cuarto, vemos que tenía un amor y un deseo de estar cerca de Jesús. Le rogaba al Señor que le dejara estar con él. El Señor le tuvo que decir no. Fíjese nada más. Estamos hablando de evidencias de conversión. Y por último, número 5, un deseo de testificarle a otros de Jesús. Porque lo primero que hizo el Señor le dijo, vete y diles a otros, cuéntales a otros. Y se fue y anduvo divulgando, contándole a todos en Decápolis lo que Cristo había hecho en su vida. Y glorificaban a Dios la gente, se maravillaban. Ahora vamos a ver a este hombre leproso. No tiene nombre, pero ciertamente fue un hombre, una persona real, un hombre que tenía lepra, que fue sanado por el Señor Jesús. Y antes que nada quiero que vean conmigo Lucas 17, 19, el último versículo de nuestro pasaje que leímos en la lectura. Lucas 17, 19. El Señor, las últimas palabras que le dice, levántate, vete, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Mire, si alguien podía saber que ese hombre fue salvo, ¿quién era? Cristo. Le dijo, tu fe te ha salvado. Entonces sabemos, por testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que ese hombre no nada más fue sanado, fue salvado, fue salvo. Creyó, tu fe, tuvo que creer. Nadie es salvo sin creer en Jesucristo. Puso su fe en Cristo y fue salvo. Fue verdaderamente convertido. Ahora quiero que vea el versículo 15 conmigo. Otras palabras claves aquí que circulé yo. Entonces, uno de ellos, yo circulé uno de ellos, y de ahí viene el tema de mi mensaje. Mi mensaje lo he titulado, pocos son los verdaderos convertidos. ¿Cuántos fueron sanados? 10. 10 fueron limpiados. Nada más uno volvió. Uno de ellos. Y eso me lleva a la realidad, a decir esta verdad. Pocos son los verdaderos convertidos. Muchos son tocados por el Señor. ¿Se acuerda el himno ese pentecostal? Me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador, ¿verdad? Y sí, verdaderamente Cristo toca muchas vidas. Dios ha tocado muchas vidas. Muchos son bendecidos por el Señor Jesús. Muchos son ayudados por el Señor Jesús, pero tristemente pocos son los verdaderos convertidos. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Muchas veces vamos a ganar almas, ¿no? Eso seguido nos pasa a los que salimos a tocar puertas, a ganar almas. Gente que hace una oración para recibir a Cristo como Salvador y luego uno pregunta, ¿y dónde está? Ya ni siquiera quieren abrir la puerta a uno, no tienen el menor interés en venir a la iglesia. Y dice uno, pues, así es. Tantos que son llamados. Es más, Cristo lo dijo en Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bien dijo el Señor. Pocos son los que realmente sus vidas son convertidas. Realmente tienen una relación con Cristo. En Mateo 22, 14 Jesús dijo, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Es la realidad. Muchos, Dios hace algo en sus vidas, como esos leprosos que los limpió, los sanó. O les contesta una oración por su misericordia, les ayuda en un aprieto, en una necesidad. Y luego, ¿dónde están? ¿Verdad, hermanos?
Leamos versículo 15 al 18. Quiero que veamos unas preguntas que hizo el Señor Jesús. Ahí en Lucas 17, leamos desde el 15 al 18. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios si no es extranjero. Fíjese las preguntas que hace el Señor. Le hace a ese uno que volvió y le dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Y luego pregunta el Señor: ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios si no es extranjero? Eso me lleva a pensar esto, hermanos, que muchas veces los que menos pensamos son los que realmente reciben a Cristo. ¿Sí o no? Y muchas veces pensamos que este sí y realmente no. Este sí, de seguro, mira, está bien interesado. Luego no vuelve, no se encuentra, no se halla. Y muchas veces los que uno menos piensa son los que sí se acercan y verdaderamente son convertidos. Dios hace algo en sus vidas. Así siempre es. ¿Cuáles son más resultados o evidencias de la conversión? Mire ahí, Lucas 17, versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, viendo el milagro que el Señor había hecho en su vida, viendo que el Señor le podía ayudar, le había ayudado, la siguiente palabra yo la circulé: volvió. Y yo creo que eso nos dice que volvió porque quería más de Cristo. Quería buscar al Señor, quería más de Él, quería aprender más de Él. Quiso más de Cristo. Eso nos lleva a asumir que quería una relación con Cristo. ¿Sí me está siguiendo? Alguien dijo, puedes buscar la bendición de Dios o al Dios de la bendición. Y muchos son los que quieren la bendición de Dios, pero no están interesados en el Dios de la bendición. Este hombre estaba interesado en el Dios de la bendición, en el Señor. Y por eso volvió. No muchos son los que vuelven. Allá en Juan capítulo 6, recuerda, después de la alimentación de los 5,000, el día siguiente, cómo andaban las multitudes buscando al Señor. Y cuando encuentran al Señor, allá en Juan 6:25, vaya ahí conmigo bien rapidito, deje una marca en Lucas 17, pero en Juan 6:25, cuando vuelven y encuentran al Señor finalmente, lo andaban buscando como desesperados. Dice que en el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 26, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Nomás me andan buscando para ver si les doy de comer otra vez, para llenar su vientre otra vez. Y les dice en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual le dijo el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Busca a Cristo, busca al Señor, no nada más busques la bendición de Dios, busca al Señor de la bendición. Pero pocos son los que vuelven. Muchos son ayudados, muchos son bendecidos, pero pocos son los que vuelven. Y en la mañana usted de ilustración a los hermanos Gutiérrez, al hermano Felipe, a la hermana María, a su familia, cómo desde que aceptaron a Cristo no han dejado de venir. Y yo no he andado atrás de ellos. Muchas veces he pensado que hasta ni van a poder venir, porque el hermano trabaja en Colorado, en Denver. Y cuando recién empezaron a venir, todos iban allá a trabajar. Y regresaban a veces hasta el sábado en la tarde, ya a veces el domingo en la mañana, y aún así se venían. Y yo digo, bueno, ¿qué es lo que hace que alguien vuelva y regrese y busque? Es porque Cristo ha hecho algo en su vida. No hay otra. O sea, los hermanos no vienen de un antepasado cristiano, eran católicos. Son nuevos en la fe completamente. Pero aquí están, y aquí están, y aquí están, y aquí están. Y es más, salió temprano de su trabajo en la semana en Denver para ir con otros a Texas al retiro de parejas.
Allá fueron, estuvieron aprendiendo. Y son nuevos. Digo, ¿por qué? Porque verdaderamente el Señor ha convertido sus vidas. Esa es la única explicación, hermanos. Esa es la única explicación. Mientras tanto, hay otra gente que está falte y falte y falte. Y siempre tienen la perfecta excusa porque no pudieron venir. Y uno a veces dice, bueno, ¿serán verdaderamente convertidos? Porque un convertido vuelve porque quiere más, quiere más, quiere más. Tiene apetito, tiene sed de Dios. Como dice el Salmo 42, mi alma tiene sed, sed de Dios. ¿Me estás siguiendo? Estoy hablando de evidencia, resultados de verdadera conversión. Primero es que volvió. Eso dice mucho. Más dicen nuestros hechos que nuestras palabras. ¿Sí o no? Segundo, mire cómo volvió, dice el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, y yo circulé estas palabras, glorificando a Dios a gran voz. No, yo glorifico a Dios calladamente en mi corazón. Algunos así piensan, así dicen. No, dice a gran voz volvió glorificando a Dios. Y esa palabra glorificó, glorificar, glorificando ahí, el verbo en griego, en el idioma original, es la palabra doxazo. Y eso es lo que significa, oiga bien, todo esto significa esa palabra doxazo. Alabar, exaltar, magnificar, celebrar, honrar o dar honor, adornar, vestir de esplendor. Y me gusta esto, causar que la dignidad y valor de alguien se haga manifiesto y conocido. Todo eso implica glorificar a Dios, adorar al Señor, alabarle al Señor, celebrar lo que Él ha hecho, quien Él es, magnificarlo, darle honor, adornar, vestir de esplendor, causar que su dignidad y su valor que tiene en nuestras vidas sea conocido por otros. ¡Wow! Mire Efesios capítulo 1, versículo 3. Dejé una marca en Lucas 17, ahorita volvemos allá. Pero Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3. Búsquelo para que lo lea conmigo. Yo dije esto en la mañana, por eso muchos Dios no les habla, nada cambia, porque ni siquiera abren sus Biblias para ver qué es lo que estamos viendo. Efesios 1:3, mire lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué nos alcanzó? ¿Para qué nos redimió y nos hizo sus hijos? ¿Para qué? Ahí lo dice, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gloria a Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin, ahí está otra palabra clave, a fin. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? De que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Usted y yo fuimos salvos. Dios nos miró y nos salvó, nos sacó del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Dice la Biblia que enderezó nuestros pasos y puso luego cántico en nuestra boca para alabanza de su gloria.
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para que andemos en buenas obras. Pero ¿sabe para qué? Para alabanza de su gloria. El cristiano, hermano, debería siempre traer querer expresar su amor y su gratitud y su adoración para el Señor en alabanza. Aquellos que dicen, pues yo prefiero no es mi preferencia alabar, cantar. Digo yo, pues, ¿qué vas a hacer en el cielo por toda la eternidad? Porque allá los redimidos van a estar alabando al Señor por toda la eternidad, todo el tiempo. Y yo prefiero no hacerlo aquí. No, a mí lo que me late es que ni convertido eres. Porque la Biblia dice que el convertido, el creyente, el salvo quiere alabar a su Señor. Lo aprendemos de este hombre leproso que apenas, ¿verdad?, vio lo que Cristo había hecho en su vida. Regresa porque quería más del Señor y regresa glorificando a gran voz. Solemne resuena en las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el de más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorarle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Sus misericordias no pueden faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorarle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Con alma y voz te alabaré y yo tus glorias cantaré. Adoro yo tu majestad, te alabaré por tu verdad. Verdad y gracia solo son en tu palabra, bendición. En tu palabra, bendición. Gloria, gloria a Jesucristo el bendito. Canta tierra, canta su gran amor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, a su nombre rindan eterno olor. Cuenta cómo Él descendió del cielo con el fin de ser nuestro Salvador. Gloria, gloria, doxologías se cantan al bendito Cristo el Redentor. Ay, hermanos, el cristiano nunca debería de cansarse. Es más, hasta cuando no está en la iglesia debería andar tarareando y silbando los cantos, los himnos al Señor, porque ese es el resultado de una verdadera conversión. Querer glorificar al Señor, querer magnificar su nombre, querer dar a conocer su dignidad. Amén, hermanos. Un verdadero convertido quiere alabar, quiere contarle a otros lo que Cristo hizo en su vida. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otro resultado de salvación, de verdadera conversión: querer glorificar a Dios, alabar su santo nombre. Tercero, dice ahí en Lucas 17, regrese ahí conmigo. Dice en el versículo 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Versículo 16: y se postró rostro en tierra a sus pies. Se postró rostro en tierra a sus pies. En inglés dice la Biblia, King James, fell down at his feet. Y ellos tradujeron simplemente que se cayó a sus pies. No, yo digo que más que se cayó, se postró. Porque la palabra griega ahí dice en inglés, dice que es prostrate. Y yo creo que lo tradujeron mejor en español. Se postró a sus pies.
Es una señal. ¿Qué significa eso? Es una señal de verdadero arrepentimiento y humillación, hermanos. Miren Lucas, ahí mismo en el siguiente capítulo, capítulo 18, siguiente libro, pero el siguiente capítulo 18, versículo 9, ahí la misma página creo, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba. Hay algunos que dicen: yo de pie, yo sentadito, yo en mi cama, acostado. Y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Sabe lo que es eso? Es una actitud de humillación. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo le pregunto, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted se postró con su rostro en tierra, en el piso, a los pies de su Señor? Yo doy gracias a Dios que crecí en una iglesia donde se hacía invitación al altar. Y teníamos un pastor que era muy exigente de que: hey, no te quedes ahí aplastado, así lo decía. Pasa al frente, no tienes nada que pedirle perdón a Dios. Y es algo que pensar, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que usted pasó, no a postrarse delante de Alfredo Gómez, porque yo no soy mejor que usted, soy un vil pecador igual que usted, a postrarse delante de su Señor, arrepentido, humillado, avergonzado delante del Señor, rogándole que tenga misericordia de usted? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo eso? Algunos quizás ni nunca lo han hecho. Y yo digo, pues, wow, qué tremendo, qué súper cristiano es usted. Porque quiere decir que usted no ha pecado en toda la semana, en un mes, en un año. No ha pecado porque anda en tanta comunión con el Señor que no necesita venir aquí. A mí no me gusta hacer las cosas en público. ¿Sabe lo que es? Perdóneme que le diga, pero es orgullo, soberbia. Eso es lo que es. Está más preocupado de lo que la gente va a decir que lo que Dios piensa de usted. Yo lo veo de esta manera. Quizás usted lo hace o no lo hace en su casa, pero si no lo puede hacer en la iglesia, que es cuando viene a escuchar predicación, ¿qué será cuando está en su casa? Es como lo de la Biblia. Si aquí no abres la Biblia, que vienes a la iglesia y hay otros que están abriendo la Biblia, ni por eso la abres tú, ¿crees que te vamos a creer que lo haces en tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que usted pasó al frente humillado? Y no digo que esto porque cada semana deberíamos de hacerlo. Yo entiendo que no siempre el mensaje es algo específico que toca su corazón, de algo que usted necesita arrepentirse. Hermanos, pero ¿qué pasa cuando pasa semana tras semana y mes tras mes? Así es. No hay nada por lo que usted tiene que arreglar cuentas con el Señor. Anda tan bien que no necesita pasar al altar y humillarse, postrarse ante su Señor. Yo le estoy diciendo simplemente que no digo esto para que trate de complacerme a mí, no lo haga por mí, hágalo por el Señor. ¿Qué dice eso de que nunca se pasa al frente, nunca se humilla, nunca se postra ante el Señor? ¿Qué es lo que dice? Que no hay nada que arreglar con el Señor en su vida. Que está quizás tan duro de corazón que no tiene nada que venir a confesarle al Señor. Que está lleno de orgullo y soberbia quizás. Pastor, me está juzgando. Yo no me estoy diciendo. Este hombre lo primero que hizo fue postrarse. Fue casi algo instintivo, automático, porque, le voy a decir por qué, porque el Espíritu Santo estaba obrando en él. Ese es el problema, que no dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Todo lo tenemos tan regulado, tan calculado, tan ensayado, tan nada más cuando yo quiero.
Cuando es algo que me conviene a mí o que pienso que estoy en un ambiente seguro para poder hacerlo, y que con lo espontáneo que es que el Espíritu Santo le habla y le trae convicción a su corazón de algo que necesita arreglar, que uno dice que a mí qué me importa lo que piensa la gente. Amén. ¿Cuántas veces no nada más he predicado yo, si otros tremendos siervos de Dios han predicado aquí de este púlpito y tampoco pasa al frente? ¿Qué está pasando? Eso es algo parte del ser cristiano, parte de ser un verdadero convertido, que el Señor toca el corazón, obra, y uno se humilla y se arrepiente y se postra. El cristiano se postra. Amén. Número 4, regrese a Lucas 17. Es el último punto. Dice que volvió, versículo 15, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies. Y yo circulé estas palabras, dándole gracias. Y este era samaritano. Gratitud, hermanos. Gratitud. Estamos hablando de evidencias de verdadera conversión. Gratitud. Un cristiano que realmente ha sido convertido, que ha experimentado lo que es una conversión, tiene gratitud. Las personas, alguien lo dijo de esta manera, las personas más agradecidas deberíamos de ser los cristianos. Mire ahí mismo en Lucas capítulo 7. Lucas 7, unas páginas hacia atrás. Versículo 36. Lucas 7, 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, pensó, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. No se vaya a confundir con este versículo. No es que sus pecados le fueron perdonados porque amó mucho. No, la salvación no es por obras. El principio aquí, la enseñanza es esta. Que aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El que se le perdona mucho, mucho ama. Es una actitud. Es una actitud de gratitud. ¿Sí me está siguiendo? Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Una mujer verdaderamente convertida, que su fe le salvó. Y por eso, óigame bien, no hallaba cómo demostrarle su amor al Señor. No hallaba cómo agradecerle al Señor, porque reconocía que el Señor le había perdonado muchos pecados. Y ese fariseo religioso ni siquiera le había dado un recibimiento digno al Señor. Ni agua para sus pies, ni un beso.
Dice, y esta, dice, con su pelo, con su cabello, con sus lágrimas, me ha lavado los pies. Ha ungido mis pies, me ha besado mis pies, me ha ungido mis pies con perfume. Y le da una parábola bien sencilla. 2 deudores les perdonaron lo que debían, unos 50, otros 500. ¿Quién ama más? Al que más se le perdonó. Sí, has dicho bien. El que reconoce que se le ha perdonado mucho, mucho ama. El que no reconoce, poco ama. Realmente no tiene gratitud. ¿Será eso la razón por la cual muchos cristianos no demuestran más gratitud al Señor? Son tan malagradecidos. No levantan un dedo para hacer nada para el Señor. Hasta se ponen molestos cuando el pastor pide ofrenda, que demos una ofrenda mayor, que demos para misiones, hasta se enojan porque ¿por qué voy a dar tanto? Ese pastor nomás pide y pide, como que si usted le va a hacer un favor a Dios. Amén. Dice Hebreos 12:28, así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, o sea, no nada más, gracias Señor. A ver, ¿cuándo vuelvo? Gracias Señor por perdonarme, gracias por todas tus bendiciones. Pero no tengo ganas de servir, hacer nada. No, dice, mediante ella, las siguientes palabras, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Ay, sí, estoy muy agradecido, pero no me pidan que llegue más temprano para ensayar, porque no, eso no puedo. Sí estoy agradecido, quisiera, pero no. No pidan que tenga yo que dar más o que tenga que hacer algo, porque yo ya con venir a sentarme, yo sí estoy bien. Y no es porque yo necesite, hermano, que usted sirva, no es porque su iglesia necesita tanto. ¿Sabe lo que yo me he dado cuenta? Cuando uno deja de servir, Dios tiene a alguien más listo para hacer lo que el otro hace. Siempre Dios va a tener a alguien para hacer su obra. El que se pierda la bendición es el que no quiere. Usted debería de querer. Usted debería de no hallar cómo poder enseñarle al Señor su agradecimiento. ¿Qué puedo hacer? Le decimos, ¿puede traer una docena de donas de vez en cuando? Yo no. Me va a costar. ¿Puede venir a limpiar? No, yo no. El que poco se le perdona, poco ama. La verdad es esta, que a todos el Señor nos ha perdonado muchísimos pecados. Muchos se nos ha perdonado, el problema es que no lo reconocemos, se nos olvida. A veces yo pienso que pensamos como el fariseo eso, que, ¿verdad? Gracias que no soy como otros. Yo esto y esto y esto. Amén. Yo sé que a algunos les cae mal cuando digo estas cosas, hermano, pero no es que estoy tratando de hacer, estoy tratando de enseñarle cuáles son evidencias, resultados obvios, bien obvios, de una verdadera conversión. ¿Ha experimentado usted una verdadera conversión en Cristo Jesús? Pues debería de querer ver esos frutos en su vida, esos resultados, esas evidencias en su vida. Las hemos visto, ya van 13 que hemos visto. Número 1, obediencia a la palabra de Dios. Número 2, humillación personal. Número 3, temor de Dios. Número 4, cambio de dirección. Número 5, la paz de Dios en la vida. Número 6, decencia, modestia, dignidad personal. Número 7, convicción personal. Número 8, un amor y deseo de estar con Jesús. Número 9, un deseo de testificarle a otros de Cristo. Número 10, el volver y volver, querer más de Cristo. Número 11, glorificar a Dios, alabar a Dios, publicar a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Número 12, postrarse ante el Señor, humillado, avergonzado, reverenciándolo, pidiéndole al Señor perdón y ayuda. Número 13, gratitud. Y esa gratitud se demuestra con el servicio. La pregunta que yo le hago ¿es usted salvo? ¿Es usted salvo? ¿Es usted salva? Nada más es un religioso. Dijimos esto, que alguien que no ha sido convertido es meramente un religioso. Así es. La vida cristiana no es una religión, es una conversión, una transformación. ¿Es usted un convertido? Se pueden ver
esas evidencias, esos resultados en su vida? ¿Tiene el testimonio del Espíritu Santo que le da a su espíritu de que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios? ¿Ha experimentado verdadera conversión? Si no, ¿por qué no recibe a Cristo? ¿Por qué no se asegura de una vez por todas de eso, hermano, hermana? Qué triste, dijimos esto, hay muchos convencidos y pocos convertidos. Qué triste que tengamos en la iglesia gente convencida, gente religiosa, pero pocos convertidos, que están viendo esta transformación, estas evidencias palpables, visibles en su vida. Y vamos a continuar con esto. La próxima semana vamos a ver a un chaparrito muy famoso en las Escrituras que fue convertido. ¿Y cuáles son las evidencias que vemos en su vida de una vida que ha sido convertida?